es el segundo video de campos electromagnéticos donde vamos a hablar sobre líneas compuestas en estado estacionario. Entonces, lo primero que necesitamos saber en líneas compuestas es cómo vamos a tomar el diagrama. Si se dan cuenta, este diagrama es bastante completo. Tenemos lo que necesitamos para cada una de las líneas, que sería el voltaje en el generador con su propia frecuencia, la impedancia del generador, la impedancia de carga. Tenemos también las impedancias características de cada una de las líneas. Tenemos también las velocidades de fase, tenemos las lambda y también tenemos el alfa y el beta, que corresponden a la atenuación que va a tener la línea y también al desfase que puede tener dentro de ella correspondientemente. Además de eso, tenemos voltajes definidos en cada uno de los nodos de conexión o empalmes que hay dentro de la línea de transmisión. Y tenemos estas impedancias características, o sea, estas impedancias aparentes que se producen entre medio de cada uno de los empalmes, que básicamente es cómo afecta el resto de la línea en ese punto en particular. ¿Qué es una línea compuesta? Básicamente es una línea que está compuesta por distintas líneas de transmisión que están hechas de distintas formas y se van generando distintos empalmes para hacer una línea cada vez más larga. Entonces, ¿qué necesitamos o qué es lo clave que tenemos que calcular previo a poder empezar con este ejercicio, además de estas cosas que dejé acá? Primero es tener la atenuación o el alfa en unidades de Neper partido por metro. Hay distintas formas de sacarlo, pero la que personalmente me gusta ocupar es que tenemos alfa en decibeles, esto lo multiplicamos por la variable natural de 10, partido en 20 por el largo total de la línea. Luego tenemos que beta se puede representar como 2pi partido en lambda, y lambda se calcula como la velocidad de la línea partido en la frecuencia. En caso de que no tengamos una velocidad de línea definida, no puede ser mayor a la velocidad de la luz. Siempre recordar que no hay nada que vaya más rápido que la velocidad de la luz para este ramo en particular. Luego, otra ecuación que se ocupa en este ramo es de que el largo tiene que estar expresado en función del lambda. Es decir, vamos a decir que el largo va a ser k veces lambda, en donde k va a ser un número real positivo, que entonces nos va a dar cuántas veces cabe lambda dentro del largo de nuestra línea. Otra cosa importante es decir que este gamma, que es la constante que tiene cada una de nuestras líneas, entonces va a ser alfa más j veces beta. Si es que tenemos un j veces algo en un exponencial, por ejemplo, esto va a ser, esta es la regla de Euler, en donde vamos a tener que va a ser, por ejemplo, e elevado a la j phi va a ser coseno de phi más j seno de phi. En caso de que tenga un menos, entonces se cambia el menos en el seno, que es la función que nos importa. Por otro lado, ¿cómo podemos calcular estos voltajes de entrada, por ejemplo, con las corrientes de entrada? Recuerden que si tenemos voltaje y corriente, por tanto, podemos conseguir una impedancia. Eso es igual que en redes eléctricas normales. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que ve la línea en un principio? Recuerden que esto nosotros ya tenemos todos los rebotes necesarios dentro de la línea de transmisión. Vamos a tener entonces que el voltaje va a ser un divisor de tensión entre la ZG, que es la Z del generador, y la Z en la posición Z igual a 0, es decir, cuando estamos entrando a la línea de transmisión 1. Bien, con todo esto explicado, vamos a ir con el primer método de cómo se puede entonces resolver este tipo de ejercicio. Para eso voy a hacer algunas adecuaciones de cómo yo voy a llamar a ciertas partes de la línea de transmisión. Voy a decir que cuando estamos en Z igual a 0, voy a estar en la entrada de la línea 1. Cuando estoy en Z igual a L1, voy a estar a la salida de la línea 1. Recuerden que L significa carga. Si estoy en Z igual a L1, esto es por la izquierda, pero ahora por la derecha, entonces voy a estar en la entrada de la línea 2, y cuando esté en Z igual a L1 más L2, entonces yo voy a estar a la salida de la línea 2. Ahora, las líneas compuestas no solamente pueden tener 2, pueden tener 3, 4 o 5 líneas que están conectadas en serie. La gracia de esto es que no importa cuántas líneas nosotros tengamos, siempre se va a tratar de la misma forma. Bien, entonces, las fórmulas importantes a ocupar acá es, por ejemplo, el coeficiente de reflexión que yo tenga a la entrada de una línea va a ser igual al coeficiente de reflexión que yo tenga a la salida de la misma línea
por E elevado a la menos 2 gamma por L. Ojo, esto es muy importante. Si es que, por ejemplo, queremos trabajar con la línea 1, todo tiene que ser conforme a la línea 1. Si vamos a trabajar con la línea 2, tiene que ser todo conforme a la línea 2. Entonces, ¿por dónde empezar? Empezar por detrás, por el centro, por adelante. Depende de dónde tengan datos. Porque siempre podemos sacar algunos de los datos que tenemos en la pizarra según voltaje, según impedancias que podamos tener, pero todo depende de eso. Entonces, todas las fórmulas que yo voy a escribir de cómo tratar o cómo resolver según este método, depende de los datos que tengamos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el coeficiente de reflexión en la entrada, puedo obtener el coeficiente de reflexión en la salida con esta fórmula. Básicamente, ¿esto qué te dice? Que, por ejemplo, si yo tengo un coeficiente de reflexión a la salida, por ejemplo en la carga, que es lo más común de hacer, yo lo que voy a hacer es tomar este coeficiente de reflexión y llevarlo hasta la entrada de la línea, como desplazándolo. Entonces, imaginen esto como si fuera un pasillo lleno con obstáculos. Y eso es una línea de transmisión. Entonces, si yo me paro con una energía al principio de la línea o al final de la línea de transmisión y me quiero desplazar hasta el final, yo voy a chocar con múltiples obstáculos que me van a ir quitando energía. Pasa lo mismo acá. Si es que la línea tiene pérdidas, eso significa de que yo tengo muchos obstáculos en la línea y por tanto voy a empezar a perder energía. Ahora, si es que no tengo pérdidas, yo voy a tener una línea recta. Así es que mi coeficiente de reflexión a la salida tendría que ser en magnitud el mismo que el de entrada. Ahora, ¿cuál es la diferencia de por qué no son 100% iguales? Es porque puede tener algún tipo de desfase entre medio. Bien, ¿por qué es importante entonces, por ejemplo, decir que el LSK veces lambda? Porque si notan aquí tenemos una exponencial. Esta exponencial es E elevado a la 2 veces alfa de la línea 1, por ejemplo en este caso, por L1, por E elevado a la menos 2 J beta 1 en este caso, por la línea 1, que es donde nos encontramos acá. Entonces, por ejemplo, beta, yo sé que se representa como 2pi partido por lambda 1, y también sé que L1 yo lo puedo representar como k veces lambda 1. Entonces aquí yo tengo dos cosas que se me cancelan, y con esto me queda que esta exponencial, que es la misma exponencial que tenemos acá, va a ser E elevado a la menos J 2 por 2pi por K. Entonces, de esa forma, yo voy a tener un ejercicio de cosenos y senos que es mucho más fácil de resolver. Bien, pero eso es conforme a los coeficientes de reflexión. Y en estos ejercicios, generalmente a ustedes les van a pedir encontrar voltajes, potencias, y solamente con los coeficientes de reflexión no nos sirve. Entonces, en este método no ocupamos realmente la ecuación maestra, que es probablemente lo que han visto en clases, sino que ocupamos una adecuación de esta ecuación. Entonces, para esto nosotros ocupamos corrientes, en donde la corriente de salida de una línea va a ser la corriente de entrada de esa misma línea por E elevado a menos gamma por L por 1 menos el coeficiente de reflexión a la salida, partido en 1 menos el coeficiente de reflexión en la entrada. Entonces, nuevamente, si yo estoy trabajando con la línea 1, todo esto pertenece a la línea 1. Si trabajo con la línea 2, entonces todo eso pertenece a la línea 2. ¿Qué necesitamos sí o sí para poder trabajar de esta forma? Necesitamos alguno de estos voltajes o corrientes y necesitamos alguna de las impedancias. Ojo, si les dan voltaje y corriente en un mismo punto, claramente vamos a tener entonces la impedancia de ese mismo punto. Entonces con esto nosotros ya podemos calcular en cualquier punto. ¿Qué es la gracia de este método? Este método permite tratar cada una de las líneas de transmisión por sí solas. Es decir, que yo no necesito todos los cálculos de la línea para poder tratar una en particular.
Entonces, si por ejemplo tienen un dato justo en el centro de la línea de transmisión, este método es mucho más rápido para poder llegar al resultado que se les está pidiendo en particular. Bien, otra cosa a mencionar es por ejemplo el tema de los exponenciales. Si se dan cuenta, cuando tengo un exponencial que está en menos 2 elevado a algo, esto va a ser, por ejemplo, e elevado a la menos j 4 por k pi. Entonces, si se dan cuenta, el 4pi son 360 grados o 0 grados, lo que nos da un 1 positivo. Ya, entonces, por ejemplo, si es que k fuera 5 cuartos, entonces esto nos quedaría como 5pi. Y 5pi son vueltas incompletas. Por ejemplo, si es que este exponencial aquí arriba es, lo voy a anotar, si este exponencial es par, número entero par, lo voy a anotar aquí como entero, par entero, entonces el resultado de esto va a ser un 1. Si es que es un impar entero, voy a tener entonces que esto va a ser menos 1 positivo. Porque recuerden que esto es la regla de Euler y va a coseno más o menos j seno. Entonces, como son vueltas enteras o vueltas a la mitad, vamos a tener que solamente va a sobrevivir el término del coseno. Ahora, si esto fuera fraccionario y me quedara, por ejemplo, como 3 pi medios o 5 pi medios o algo por el estilo, entonces ya tendríamos j o menos j según corresponda. Bajo la misma idea que estaba mencionando antes, la Jo, podemos trabajar también con los voltajes, no necesariamente con las corrientes, pero la forma cambia un poquito. Entonces, por ejemplo, un voltaje en la carga, o en realidad va a ser más general en la salida, va a ser igual a un voltaje en la entrada, ya sea en cualquiera de la línea compuesta, por la exponencial a menos veces gamma de la línea en cuestión, vamos a poner en este caso la línea 1, por el largo de la línea 1, por 1 más el coeficiente de reflexión a la salida de esa misma línea. En este caso sería, estamos considerando la línea 1, sería z igual a L1 por la izquierda, dividido por 1 más gamma en la misma línea también, le vamos a poner un 1 para representar, pero en z igual a 0 por la derecha. Y es la misma idea que se trabajaba con las corrientes, cambiar los signos por supuesto, y el resto de la expresión se mantiene igual. Pero esta versión está adaptada para trabajar de esta manera, cuando uno podría también preguntarse qué pasa con el coeficiente de reflexión que nos aportaría el generador. ¿Qué pasa con ZG? ¿Cómo se incluye? ¿Cómo se trabaja? La ecuación maestra también se puede escribir de esta forma. Podemos hablar de que el voltaje, en este caso sí o sí vamos a trabajar al comienzo, es decir, en la primera línea, esto es obligatorio, el voltaje en Z igual a L1 es igual a el voltaje del generador multiplicado por el divisor de tensión que nosotros teníamos en T igual 0, en tiempo transiente. El divisor de tensión, ZG, por el coeficiente, o sea, la impedancia característica de la línea 1. Entonces tendríamos BG por Z01 sobre la suma de Z01 con ZG. Y podemos escribir la expresión como voy mostrando acá. Entonces, en vez de depender del voltaje 0, podemos acceder directamente a cuánto vale el voltaje del generador cuando trabajamos esta expresión en cierta forma en el transiente, aunque no es exactamente el transiente. El resto se mantiene parecido. Tenemos la exponencial de gamma, en este caso de la línea 1, con el largo de la línea 1, y aparece también arriba, igual que antes, 1 más el coeficiente de reflexión a la salida. Y abajo tenemos un par de cambios. Aparece 1 menos, a diferencia antes que teníamos más. Aquí aparece gamma G, aparece nuevamente también el gamma 1 en Z igual a 0 por la derecha. Entonces aquí podemos ver un par de cambios, chicos. Podemos ver que estamos ocupando información del tiempo transiente, estamos ocupando el divisor de tensión que ocupábamos en la materia anterior, es decir, del generador con ZG y el coeficiente de reflexión de la primera línea conectada, y estamos ocupando el gamma G, que también era información que se utilizaba por lo general en el tiempo transiente, cuando hablábamos de las reflexiones que se generaban en el generador. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Cuál es la gracia? Estamos ocupando esta información para saltarnos un par de pasos, porque si trabajáramos, por ejemplo, con la expresión anterior de la ecuación maestra, solo con el voltaje 1, voltaje 0, o con las corrientes también, llegar al voltaje del generador incluiría un paso extra, que es trabajar con un divisor de tensión entre
Z0, que es el que está acá, Z en Z igual 0, y ZG, es decir, tendríamos que dar un par de pasitos para llegar al resultado. Acá podemos acceder directamente al valor del voltaje en el generador cuando lo conocemos o cuando la pregunta nos dice cuál es el voltaje en el generador. Entonces, si ya conocemos todo lo demás, este es un buen método para llegar a esas respuestas. ¿Cuánto vale el voltaje del generador? O si fuera pregunta, quizá incluso cuánto vale la impedancia del generador. ¿Cómo se relacionan estas expresiones? ¿Cómo se relaciona esta expresión con la que había escrito antes y con la que escribió la joven? Es una cosa relativamente sencilla de decir, pero no tan sencilla de entender muchas veces. Cuando nosotros vemos esto, al final estamos hablando de la expresión para trabajar en la primera línea. En la segunda línea, ¿qué pasaría? Si yo notara, por ejemplo, voy a anotarlo con otro color para diferenciar. El voltaje en la línea en L1 más L2 depende, ¿cierto?, del voltaje que teníamos a la entrada de esa línea, que en este caso sería el voltaje en Z igual a L1. ¿Y cómo haría el divisor de tensión ahora? No puedo hacer un divisor de tensión porque en este caso no tenemos ni impedancia de entrada del generador ni para comparar y obtener como una especie de divisor de tensión. Entonces dependemos directamente de esto, de este voltaje. Pero asumimos que se puede trabajar y lo vamos a dejar así. La exponencial nuevamente se mantiene, ¿cierto? En este caso gamma 2 por L2. Y los paréntesis van cambiando, ¿verdad? Aparece 1 más gamma 2, Z igual a L1 más L2 por la izquierda. Y abajo aparece dividido por 1 más el nuevo gamma G, le vamos a poner gamma G2, por gamma 2, esto es una recta, en Z igual a L1 por la derecha. ¿Ya? Si quisiéramos expresar en la línea 2, como lo hicimos con la línea 1, nos quedaría algo más o menos de esta manera. ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Cómo calculamos el gamma G2? Nosotros no tenemos una impedancia en el generador que nos pueda llevar a un gamma G2. Pero veamos, gamma G2. Nosotros queremos esta expresión. Si nosotros nos fijamos acá al final, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente de voltaje, que sería el voltaje L1, y si nos ponemos a pensar cuál es la impedancia del generador que esto tiene, es claro que no tiene. Literalmente no hay ninguna impedancia conectada desde esta fuente de voltaje hacia la línea, van directamente conectadas. Entonces asumimos que ZG2, la vamos a anotar aquí abajito, con un asterisco, vale 0. Como vale 0, el gamma G2 simplemente sería 0 menos Z02 sobre la suma de estas dos cosas, y llegaríamos directamente a que el gamma G2 vale menos 1. Como vale menos 1 y no tiene impedancia generador, hablamos entonces de una fuente ideal, nosotros podríamos llegar y reemplazar acá abajo. Gamma G2 lo vamos a reemplazar por menos 1 y llegamos a la expresión que teníamos antes acá arriba, y efectivamente también llegamos a la expresión que antes habíamos mostrado para trabajar con cualquier línea sin trabajar directamente con el generador. ¿Ya? Entonces ese es como el paso extra que se puede dar entre trabajar en la línea 1 y en la línea 2. Esto mismo se puede hacer, no necesariamente tienen que llegar a esta expresión, no necesariamente tienen que trabajar con la de acá arriba, pero se puede hacer lo mismo para trabajar en la línea 1. Y llegaríamos nuevamente a la expresión que antes estaba escrita acá arriba, que era obviamente un poquito más directa, con un poco menos de información, que nos decía que el voltaje en la línea 1 era igual a B en Z igual a 0 por la exponencial por y abajito dividido por 1 más gamma 1 en Z igual a 0 por la derecha. Todas son expresiones que significan lo mismo, pero nos dejan acceder a diferente información en diferentes momentos del desarrollo. Si buscamos el voltaje en el generador, esto es mucho más directo que hacer esto y pasar desde el voltaje en Z igual a 0 hasta el voltaje en el generador. Al final son distintos métodos para llegar a las mismas respuestas. Y como recomendación general, nosotros en la ayudantía siempre les decimos que pueden trabajar como lo hace la JOO con corriente o como lo hago yo con voltaje. Ambos van a llegar a la misma respuesta. Pero, ¿qué recomendamos en realidad? Que si se manejan con los dos, mejor todavía. Porque si el ejercicio les da los voltajes, trabajan con las ecuaciones de voltaje. Si el ejercicio les da las corrientes, trabajan con las ecuaciones con corriente y lo resuelven mucho más rápido que si tienen que hacer el paso de ir de voltaje a corriente, de corriente a voltaje y después resolver.